Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... Bueno, el invitado es Guillermo Deimonas, el doctor Guillermo Deimonas, o Deimonás, él nos dirá cómo se pronuncia exactamente. El tema es sistema de atención a la dependencia en el adulto mayor. Guille, ¿me estás escuchando? Guille, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Ahí está. Hola, sí, los Buen- escucho a ustedes. Buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Guille, contanos un poquito, primero la habitual, preguntamos, le decimos al invitado que se presente, por lo menos contanos un poco cuál es tu expertise, a qué te dedicás, todo lo que el oyente tenga que saber de vos previo a que hablemos del tema en cuestión. Bueno, en principio agradecerte por esta invitación y estar junto a tu audiencia del programa y un poco contar la temática que vamos a presentar. Bueno, yo soy Guillermo de Monás, soy médico, bueno, me especializo en medicina general y familiar, soy también emergentólogo y bueno, y también me especializo en sistemas de salud y sistemas de protección social. Dentro de ellos, la temática que vamos a hablar acerca de los sistemas de atención a la dependencia en el adulto mayor. Bueno, me desempeño en la parte pública dentro del ámbito de la medicina y también en la parte privada. Y bueno, hay un recorrido bastante amplio a lo largo de mi vida acerca de estos lugares de trabajo. Así que bueno, acá estoy para contarles un poquito sobre la temática que nos convocó, ¿no? Bien, genial. Voy a empezar por hacer una reflexión. Y esto tiene que ver con que hoy por hoy estamos hablando tanto del rol del Estado y el Estado presente y el Estado que no, y el Estado más grande y el Estado más chiquito y achicar al Estado y todo lo demás. Digo, el tema que vamos a tratar hoy es otro de los temas en los que el Estado debiera estar presente, pero nos va a explicar el invitado por qué él considera que todavía no. Todavía no lo está. Y esto lo digo porque tanto que se habla de esta cuestión del Estado, en realidad el Estado todavía está ausente de algunas cuestiones. Eh, con esto después hablamos del tamaño del Estado, pero si hay algo que no me cabe duda es que esto de recortar a dónde llega el Estado, bueno, no estoy tan de acuerdo. Por no decir que no estoy nada de acuerdo. Por ahí sí estoy de acuerdo. Si alguien me dice administrar mejor en el Estado, bueno, sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, sí, comparto. Hay un montón de cosas que arreglar. Hay un montón de maneras de que la cantidad de recursos de que dispone el Estado lleguen de mejor manera a donde tienen que llegar y no se queden en Mejor el... repartido, claro. Sí, mejor repartido y que no se queden en el camino. Sí, claro. Cuando vos tenés una estructura demasiado pesada y no sé, digamos, y todos los recursos se van quedando en el camino, bueno, esto es como cuando recaudás, el sistema de recaudación tiene que ser más importante lo que recaudás que lo que te cuesta el sistema de recaudación propiamente. Bueno, con el Estado pasa una cosa parecida. Ahora, la discusión que no me interesa es decir, bueno, ¿en qué achicamos el Estado? Porque de verdad que todavía hay más cosas, hay más lugares que tiene el Estado para a los que llegar. Así es que contanos un poquito, después de esta intro, Guille, vos me contabas, un poco hablábamos de la situación, y esto para el oyente se lo digo también, nos resulta muy familiar este tema, más para los que tenemos esta edad. Si no es por... Yo tengo la fortuna de tener a mis viejos que están fenómenos, están los dos en mi casa, van y vienen a los médicos como siempre, tengo la ayuda inconmensurable de mi hermano que vive ahí en el fondo y que los lleva a todas partes. La verdad que me siento un afortunado, pero no nos pasa a todos lo mismo. Y la verdad que llegar a una cierta edad y tener que depender, Sí. bueno, nos pone en una cuestión bastante problemática. ¿No es así, Guille? Contanos un poquito de esto. Bueno, un poco les voy a poner en contexto cuando hablamos de esta temática, qué es lo que anda pasando por el mundo, ¿no? Y qué es lo que anda pasando por Latinoamérica para arribar a Argentina en última instancia en el relato que les voy a contar. ¿Por qué es pertinente? Es lo que deberíamos preguntarnos, hablar de la organización de los sistemas de atención a la dependencia. ¿Y por qué es importante en este contexto que el Estado
ponga las reglas de juego, básicamente. Hay dos datos importantes que debemos entender a nivel mundial que están produciéndose cambios a nivel demográfico, y esto hablamos de qué pasa con la composición de las familias, qué pasa con los grupos etarios, cuáles son los que están creciendo y qué es lo que les está sucediendo, o sea, de qué se están enfermando. Y acá nos adentramos en hablar de la epidemiología, que es lo que por ahí los sanitaristas sabemos, ¿no? De qué se enferma y de qué se muere la gente. Estas dos cuestiones son las que definen la importancia o la pertinencia de por qué hablar de que debemos trabajar sobre la creación de sistemas de atención a la dependencia. ¿Por qué? Porque la población se está envejeciendo, y Argentina no escapa de esto. Tengamos presente que en el mundo los países más envejecidos han tenido que tomar cartas en el asunto sobre esto y han sido los estados los que han definido cómo ponemos a dar respuesta a esta demanda de política pública. Básicamente decimos que una población está envejecida cuando el 7% de su población ya tiene más de 65 años. Eh, Eh, Perdón, ahí te interrumpo y me quedo con ese primer tip. Entonces ya tenemos un dato concreto que tiene que ver con el estudio de esto. Decimos que una población, entonces repetilo por favor, así nos queda claro todo. ¿Está envejecida una cuando qué? población comienza a decirse que está envejecida cuando el 7% de su población tiene más de 65 años, que es el punto de corte que define el comienzo de la etapa del adulto mayor. Un adulto comienza a ser mayor a partir de los 65 años y comienza a ser longevo a partir de los 80 años. Entonces, ¿qué quiero contarles con esto? Que bueno, que en el mundo países como España, Alemania, Japón, son los países más viejos del mundo, y en América del Norte tenemos Canadá y Estados Unidos, que también son países envejecidos. O sea, son países que tienen, como dije, más del 7% de la población. En estos casos estamos hablando que ellos ya están afrontando un 17% más o menos de población mayor de 65 años. En América Latina y el Caribe, nosotros tenemos una transición demográfica, decimos, o sea, hay un cambio también en la composición de la población, que ya estamos en el 11%, o sea que tenemos una transición demográfica moderada, pero con una característica particular con respecto a estos países más envejecidos del mundo, que se está dando de una forma muy rápida. Entonces, esto tiene varias lecturas y, por lo tanto, interpela a América Latina y al Caribe a trabajar los estados en qué vamos a hacer con esta población que demanda sistemas de cuidado. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, epidemiológicamente se está enfermando de una manera diferente y con otros patrones. Voy a dar un ejemplo. Antiguamente, nosotros decíamos que veíamos ligado a la pobreza y a las condiciones económicas de un país. Los países más pobres morían muy joven las personas por enfermedades agudas, que eran las diarreas, las gripes y demás. Hoy empezamos a ver que ese comportamiento, a ese comportamiento se le suma otro, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que más vemos? Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, las enfermedades oncológicas. ¿Qué pasa con estos patrones de enfermedad? Hacen que algunas personas, luego de transitar estas patologías, quedan en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad y de dependencia. Voy a dar un ejemplo típico que estamos acostumbrados a ver, que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares, donde tenemos un adulto mayor que queda con algún déficit motor. Y si a eso le sumamos la condición social o socioeconómica en el que se da ese contexto de enfermedad, vamos a entender por qué necesitamos sistemas de cuidado para esas personas que quedan en sus casas sin poder trabajar, sin poder integrarse a la sociedad, porque tienen, por ejemplo, un déficit motor.
No solo que se aíslan de ese mundo en el que los rodea, sino que también significa una carga o un cambio en el sistema social de esa persona porque necesita un tercero o otra persona que lo asista en sus actividades básicas de la vida diaria, como tienen que ver con trasladarse dentro de su casa, con el aseo personal, la elaboración de alimentos y también las actividades instrumentales de la vida diaria que tienen que ver con el manejo del dinero, que tienen que ver con hablar por teléfono, que tienen que ver con cobrar sus pensiones o sus jubilaciones. Bueno, comienzan a depender de un tercero que los ayude a seguir viviendo en este contexto. Entonces, lo que debemos entender de la pertinencia de los estados de trabajar sobre esto es que nosotros tenemos poblaciones que se envejecen, tenemos poblaciones que enferman de una manera diferente y que en Latinoamérica y en el resto del mundo el primer punto de apoyo para esto son las familias. ¿Qué pasa con las familias? Ha cambiado también la composición de las familias a lo largo de la historia y a lo largo de Latinoamérica tenemos realidades diferentes. Hoy las familias tienden a ser mucho más pequeñas y tiene que ver con esto del control de la natalidad. O sea, tenemos menos jóvenes porque se controla más el volumen de la familia. Guille, Y por perdóname, otro lado, los índices bajaron notablemente este último tiempo de natalidad, ¿no? Y bueno, y eso hace que la población se haga más vieja, lógicamente. Esto viene no por ahí, solamente que ¿no? bajó la tasa de natalidad, Mm. sino que también bajó la tasa de mortalidad. Ah, claro, Entonces, tenemos menos jóvenes, tenemos más adultos mayores, claro. pero más adultos mayores que viven mucho más años. Esto lo definimos como esperanza de vida al nacer. Mm, La esperanza de vida al nacer aumentó muchísimo. A ver, si nosotros vamos a siglos previos, mm, la gente tiene un promedio de vida de 35, 45 años. Hoy ya estamos en 72 y 82 claro. años, de acuerdo al género, ¿no? Pero la otra cosa que se nos presenta demográfica y epidemiológicamente es que las personas llegan a estas edades también algunos con cierta dependencia y con cierta discapacidad. Esto uno se preguntaría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los estados? Tiene que ver con que esto se define como un costo. Hay un costo que debe afrontar el individuo, la familia, la sociedad. Y el punto es, ¿quién me va a dar el dispositivo que necesito de acuerdo al déficit que tenga? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y quién es el organismo que va a regular el funcionamiento de estos dispositivos, ya sean públicos o privados? Y ahí viene lo que dije antes, que es un rol del Estado, en donde los distintos países en el mundo han definido no solamente cuál es la instancia del Estado, cuál es el organismo del Estado que se va a encargar de regular el funcionamiento de estos dispositivos, sino que también definieron variables económicas, como por ejemplo definir cuánto porcentaje de nuestro PBI vamos a destinar desde el Estado a los sistemas de cuidado. Entonces, fíjense que esto, Perdóname que te interrumpa ahí, Guille. ¿Hay un modelo a seguir? Yo ahora te dejo que sigas, pero digo, ¿hay un país que vos digas, este es el modelo a seguir? hay varios modelos a seguir. Acá tenemos que ver que los modelos se aplican o se pueden tomar como ejemplo también en función de dónde estamos partiendo. A ver, se supone que Argentina es un país federal. Tenemos una constitución que define algunos parámetros de funcionamiento y también un modelo de Estado de acuerdo al gobierno que tengamos de turno. Entonces, pueden ser aplicables de acuerdo a esa condición, ¿no? A ese modelo que estemos mirando. Por decir algo, los ejemplos que por ahí más se adaptarían a nuestro país tienen que ver con España, tienen que ver con Alemania. Si bien nosotros tenemos algunos rasgos parecidos a los sistemas americanos y
al sistema canadiense por el sistema de salud que tenemos y el sistema de protección social que tenemos en Argentina. También nos parecemos a nuestros países más cercanos en el Cono Sur, como son Chile y Uruguay, que están trabajando también hace años en esta temática, ¿no? Pero sin ir a cuestiones todavía tan específicas, quería decirle y ponerlos en contexto de nuestra región. Latinoamérica, entonces, como les decía, no escapa a la realidad que sufrió ya Europa, Asia y América del Norte. Ya América Latina se proyecta, según Naciones Unidas, que para el 2030 vamos a tener un 17% de la población mayor de 65 años, o sea que uno de cada cuatro personas en Latinoamérica va a ser un adulto mayor para el 2030. Y para el 2050 esa proporción va a aumentar al 25% de la población. O sea que esto interpela a los estados a decir qué vamos a hacer, porque esta población vive más años, requiere o demanda estos dispositivos, y los dispositivos que haya públicos o privados tienen que estar normatizados, nominalizados y regularizados a través de un sistema que es deber del Estado decir cómo funciona o cuáles son las reglas de funcionamiento, sobre todo porque las personas viven muchos años y requieren de sistemas de cuidado de largo plazo, decimos nosotros. Entonces, es importante y es pertinente que los estados definan esto. En Latinoamérica, nosotros decimos que los tres países más envejecidos son, por lejos, Chile, Uruguay y Argentina, que está en el tercer puesto de Latinoamérica. Perdón, ahí te interrumpo, Guille. Ujú. ¿Vos sabés por qué se da eso? ¿Es por algún... ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál es el factor común? ¿Por qué somos los tres países? Y justo somos tres países limítrofes. ¿Es la región? ¿Qué es lo Sí, que...? sí, tiene que ver con que son los países que en términos sanitarios han podido aumentar la expectativa de vida al nacer porque ha habido mayor desarrollo de los sistemas sanitarios que permiten que las personas vivan más tiempo. A diferencia del resto de Latinoamérica, en donde todavía no han podido equipararse otros países como Paraguay, Ecuador, Bolivia, a los sistemas sociosanitarios que nosotros tenemos. Entonces tiene que ver con eso, o sea, como cualquier cosa, si nosotros diseñamos algo para vivir más tiempo, sí, vamos a vivir más tiempo. La gran pregunta es, ese tiempo de más que vamos a vivir, ¿qué calidad de vida Claro, tenemos? eso es básico. Sí, Exacto. sí. Porque, Entonces, o sea, ¿para qué? creo que Mm. el común denominador que tenemos con estos tres países, donde somos los más envejecidos, tiene que ver con esto. Y los tres países están empezando a trabajar sobre los sistemas de cuidado, de atención a la dependencia, porque, bueno, han aumentado mucho las enfermedades crónicas no transmisibles que enumeré antes y las familias empiezan a demandar y decir, bueno, yo tengo un adulto mayor, tiene esta condición de ser un ser dependiente, necesita dispositivos de atención para actividades básicas de la vida diaria y para actividades instrumentales, como expliqué antes. El tema es que hasta el momento el primer depositario de esa responsabilidad son las familias y son los hijos. Acá voy a hacer una salvedad jurídica que es importante. En otros países, los más avanzados, los que tienen más de 20 años, que son los que enumeré antes, que ya están trabajando sobre atención a la dependencia, han podido modificar en sus constituciones las responsabilidades dentro de los códigos civiles. Las responsabilidades que tienen los hijos sobre el patrimonio de sus padres y sobre el cuidado de la salud y asistencia social de los padres. Los han sacado y han creado variantes. En Latinoamérica y en Argentina en particular, todavía nosotros tenemos esto en los códigos civiles, donde tenemos esta obligación como hijos, como vos decías en el inicio del programa, de atender a nuestros padres, sobre todo cuando tienen estas condiciones, ¿no? Y el otro problema que se plantea es, bueno, tengo recursos para poder contratar de manera privada
una empresa que asista a mi padre en domicilio? ¿Tengo dinero para poder mandar a mis padres a una casa de cuidado de largo plazo como puede ser un geriátrico? ¿Me lo va a pagar la obra social? ¿Me lo va a pagar el Estado? ¿A través de quién, cómo, cuándo y por cuánto tiempo? Todas estas preguntas son de todos los días y las personas comienzan a deambular por diferentes estamentos públicos y privados buscando esta posibilidad de que alguien pueda sostener económicamente el pago de estos servicios. Siendo Argentina, nosotros tenemos un vacío legal respecto a los sistemas de cuidado porque no hay una ley que defina, pero sí tenemos dos organismos que atienden estas cuestiones de manera parcial y que son básicamente el PAMI, la Obra Social de los Adultos Mayores, y la Dirección Nacional para el Adulto Mayor, que es la DINAPAN, que de alguna manera han ido fijando algunas pautas de funcionamiento o poniendo sobre la mesa qué es lo que habría que hacer o cómo debería más o menos funcionar, o inclusive creando algunos dispositivos públicos eh, para que las personas accedan. Pero tiene una particularidad que no es una atención integral, porque esto es un dispositivo que debería integrar prestaciones sanitarias o estrictamente médicas, las que ya conocemos, que es la atención de la enfermedad aguda. Cuando tenemos una ACV, bueno, el médico, el sanatorio, el hospital, el centro de rehabilitación, pero después vos volvés a tu casa y ahí entran en juego los dispositivos que son de índole social, que pueden ser públicos y privados y que, bueno, si tenemos una obra social que nos cubre por un tiempo, lo vamos a tener, y si tenemos recursos económicos, la familia termina pagando estos dispositivos. Pero el tema es que en muchos de los casos queda una dependencia para siempre. O sea, no tiene posibilidad de rehabilitación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién continúa asistiendo y quién paga esto? Pero hay una pregunta no menor que no solamente tiene que ver con esto, sino cuál es la calidad del servicio que recibimos. Las personas que asisten a nuestros adultos mayores, ¿tienen capacitación? ¿Hay Bien. un control de calidad sobre esto? Ahí te freno, Guille, ahí te freno. Te freno por dos cuestiones. Primero porque tengo que meter un temita musical, y después seguimos la charla con vos, por supuesto. Segundo porque me interesa de sobremanera lo que vas a contar al respecto. Y tercero porque te quiero hacer una pregunta mientras tanto para que la vayas pensando en el corte. Pero vos sabés que en todas estas cosas que me lleva la vida, me llevó una vez a tuve que ir a darle cursos de monotributo, mirá, nada que ver. Pero nada y sí tiene que ver, todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Sí. Pero que tenía que ver con este tema de, ahí me enteré que había personas que se estaban capacitando para ser cuidadores de adultos. Claro, y era una carrera que hacían, me encontré con un grupo de gente maravillosa, divina, gente divina, que estaba aprendiendo, y no me acuerdo si no duraba como un año el curso, que tenía que ver con esto, con estas cuestiones del cuidado de adultos, y toda una profesionalización que tenés que tener, porque no es alcanzarle una taza de té nomás. No. Bueno, quería saber qué fue de la suerte de esas personas, porque después no me enteré más si continuaron estos cursos o no, y bueno, y después lo demás, que vos digas cuáles son los mejores métodos, digamos, para cómo manejan otros países este tema, ¿sí? Mm. ¿Puede ser? Sí, no hay ningún problema. Para eso Nos entonces adentramos. metemos un temita y seguimos con la charla, Guille. Gracias, ¿eh? Ya Dale. seguimos. Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Seguimos nomás entonces. Guille, habíamos dejado pendiente el tema. Contanos un poco cómo lo maneja el resto del mundo y qué había pasado, cuál era la suerte de estos cursos y de esta gente que se estaba preparando para este tema. Bueno, ahí les voy a dar un poquito de orden respecto del discurrir de lo que estaba diciendo, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de sistemas de cuidado, tenemos que hablar de dos grandes grupos de sistemas de cuidado. Tenemos los cuidados en domicilio, pero también tenemos los cuidados que nosotros llamamos
comunitarios o sociales que son fuera del ámbito de la casa y que por ahí intentan también esto de no solamente funcionalizar al paciente dentro de su ámbito más íntimo, sino que también pueda continuar este proceso de integración social, ¿no? Y un poco le voy a comentar cuáles son los dispositivos de ambas cosas. ¿Cuál es la estrategia que se plantean los que más experiencia en el mundo tienen? Como dije, Japón, Alemania, España, Canadá, Estados Unidos. La premisa es envejecer en casa. O sea, tener en cuenta que un adulto mayor, después de haber transitado su vida laboral y su vida personal y construir su historia, eh, por supuesto que quiere permanecer en su ámbito, con sus sabores, sus olores, sus colores y su gente, si es que la tiene. Entonces, se ha demostrado que eso mejora la calidad de vida de cualquier sujeto. Entonces, los dispositivos deben ir diseñados a eso siempre que la condición de salud del paciente lo permita y las condiciones de seguridad dentro del ámbito donde reside lo permitan. Un ejemplo de esto, donde se vio vulnerado esto, fue la pandemia. ¿Qué nos vino a mostrar la pandemia? Y esto lo quiero traer porque es como algo más reciente. Que justamente los estados no estaban preparados con respecto a regular los dispositivos de cuidado, razón por la cual fue el primer grupo etario más vulnerable y que más rápidamente se murió. Y tuvo que ver con esto, con que los sistemas de cuidado, las personas que iban a cuidar, a veces no tenían entrenamiento, simplemente eran personas que acompañaban, y eso es lo que hay que cambiar, y tiene que ver con esto que vos contaste de las personas que hay que formar para cuidar a un paciente, a un sujeto que esté transitando esta condición de dependencia. Porque no es solamente acompañarlo físicamente, también hay que asistirlo y hay maneras, hay formas, hay técnicas, hay tiempos, porque cada paciente tiene un tiempo, es un proceso de atención. Entonces, por eso, los estados que más experiencias tienen, a través de recursos privados o públicos, tienden a formar personas que pueden asistirlo bajo esta premisa, ¿no? De integrar lo sanitario con lo estrictamente social. Digo esto porque una de las cosas que puso en jaque la pandemia fue los sistemas de salud, pero también los sistemas sociales como estos, en donde el Estado básicamente en los lugares donde no tenía definido dispositivo ni reglas de cómo funcionar, tuvo que disponer de recursos para que eso suceda. Y bueno, obviamente como todo lo que no está pensado, el manejo termina siendo caótico y los resultados son imprevisibles. Eso es lo que no nos tiene que suceder. Argentina básicamente es un país que no está preparado, que no tiene una legislación para esto y que sí tenemos dispositivos, algunos públicos, como dije, a través del PAMI o a través de la DINAPAM. La DINAPAM es la que forma los cursos de cuidadores, está interrumpido hace muchos años. Eh, Hubo algunas cortes donde se formó gente, después se dejó de formar por falta de presupuesto, por falta de decisión política, hace muchos años que esto no sucede. El PAMI no tiene básicamente curso de formación de cuidadores, pero sí tiene prestadores, que en general son prestadores privados, que dan atención en la etapa aguda y subaguda de la enfermedad, pero no aquellos que quedan en una condición de dependencia o discapacidad en el peor de los casos para siempre. O sea que el adulto mayor realmente está vulnerable y frágil en este país cuando tiene esta condición. Guille, No sé perdóname, ¿no?, que me meta ahí, pero también pasa por una cuestión cultural, ¿no? De por ahí no tener demasiado en cuenta a los adultos mayores de este lado del mundo, digamos, de nuestro país y la zona.
por decir algo, porque por ahí uno ve con Japón, con China, con toda la parte oriental, tienen otro respeto y otro cuidado con los mayores, o estoy equivocado en eso. No, bueno, esas son las representaciones que tiene cultural respecto de la vejez. Sí. A ver, tocaste justamente un lugar del mundo en donde la vejez está ligada a la sabiduría. Ujú, Ese claro. concepto de seres sabios y que no tiene que ver con tener mayores conocimientos, sino que tienen el tránsito Mm, y la evolutividad que tienen es respetado de una manera conceptualmente diferente a lo que acá en Latinoamérica todavía no está muy internalizado. ujú, Hay esbozos, hay un cambio de concepto, se le está dando entidad de una manera diferente al adulto mayor y al longevo, por eso hablamos de viejismos, porque estamos hablando que hay cada vez más personas de 80 años dentro de los adultos mayores. Está comenzando a crecer de una manera muy rápida porque viven más tiempo. mm. Bueno, con Sí, condiciones diferentes. Sí, De claro. hecho, en nuestro país, para darle un dato, la ciudad en Argentina, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires es el lugar de Argentina que tiene la mayor cantidad de longevos en Argentina y la mayor cantidad de adultos mayores que tienen más expectativas de vida, pero que llegan a ser longevos con menor discapacidad. Si lo comparamos con otras provincias que le siguen, que están envejecidas en Argentina, podemos poner en segundo lugar a Santa Fe, le va a seguir también Córdoba, que se agregó, Mm, y la quinta provincia más envejecida es Entre Ríos. ujú. Por eso en los lugares más jóvenes la Patagonia. Lo que quiero decirle con esto es que también hay condiciones de tipo ligadas a las condiciones económicas y sociosanitarias que también condicionan cómo llegamos a ser adultos mayores y en qué condiciones. Lo cual decimos que si bien sabemos que en Argentina la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de adultos mayores y la mayor cantidad de longevos, tienen características diferentes a los viejos que tenemos en Corrientes, Misiones o Claro. Formosa, o que tenemos en Santa Fe, en Entre Ríos y en Córdoba. La región centro es la región más envejecida de Argentina y bueno, se va expandiendo, ¿no? Se va Gui- expandiendo hacia otras provincias. Guille, 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 Ujú. discúlpame que te interrumpa. Martín quería hacerte una pregunta antes de que sigas con el tema y se nos pase este tema. Martín, ¿vos qué pregunta querías hacerle? Sí, acá estoy. No, mi pregunta era más de la parte de investigación o cómo ustedes evalúan las necesidades que van teniendo los adultos a medida de las distintas generaciones. Me imagino que la generación de mis abuelos, porque comparándome, mis abuelos, mi madre y yo somos tres generaciones distintas en las cuales los tres pasamos por diferentes etapas en la evolución de la tecnología y todo lo demás, por el cual en un futuro no van a ser las mismas necesidades. ¿Ustedes también lo prevén eso o lo analizan o lo tienen en cuenta para este tipo de investigación? Sí, en realidad, obviamente, a ver, tengamos presente que casi todos los que estamos en esta mesa venimos de una era analógica y llegamos al mundo digital. En el caso de ellos, los metimos al mundo digital y también les cambiamos la historia. Es multidimensional lo que va sufriendo la demografía y los distintos grupos etarios. Hoy los adultos mayores lo que podemos ver es que han incorporado de manera muy efectiva todos los dispositivos tecnológicos y ¿para qué sirvió eso? Para que justamente en el caso de estas personas que tienen una condición de dependencia, por ejemplo, los pueden utilizar para solicitar un servicio de emergencia. Por darte un Mm. ejemplo, eso es un dispositivo de cuidado en domicilio que, por ejemplo, el Uruguay se lo cubre de manera gratuita a todo aquel adulto mayor que tenga más de 80 años, perdón, longevo de 80 años y que esté en una condición de pobreza. Te doy un Mm, ejemplo de un dispositivo de cuidado para un longevo ligado a la tecnología, por ejemplo. Otra de las cosas que hacen otros países es contratar
empresas de mantenimiento edilicio de una casa de un adulto mayor para que cuando tenga algún problema de mampostería, no sé, de cañería, de gas, de lo que sea, esa empresa le modifique, le arregle y haga que su casa sea más confortable y esté menos expuesto a peligros a su salud en esa condición, por ejemplo, de vulnerabilidad y fragilidad que estaba hablando. O sea, hoy tenemos también que no es lo mismo un adulto mayor que tenga mala alimentación o una alimentación no acorde a aquel que pueda acceder a alimentos que sean nutritivos y que le den una mejor nutrición y por ende los prevenga de patologías que ya tienen, como la hipertensión, la diabetes o el cáncer. Eh, Todo, por eso dije que es multidimensional y depende de cada región y depende también de esta concepción cultural que marcaron recién antes, ¿no? ¿Qué representa, qué representación tiene en un núcleo familiar llegar a ser un adulto mayor? Eso también lo vemos, lo estudiamos a la hora de ponderar este grupo etario, no solamente en dónde vive, cómo vive, qué come, de qué se enferma y qué dispositivos necesita, sino también los puntos de apoyo de ese núcleo familiar que también están en jaque. Porque les vengo a contar otra cosa, quienes cuidan en el mundo, en general decimos que es una política de género. ¿Por qué? Porque quienes cuidan son las mujeres, muchos más que los hombres. ¿Y qué condición se está dando en el resto del mundo y en Latinoamérica? Que las mujeres decidieron estudiar y también decidieron trabajar. Por ende, se van de sus hogares. ¿Y qué es lo que estamos viendo en términos culturales? Que estos adultos mayores en esta condición quedan solos, o sea que quedan más expuestos. O sea que ya las familias están empezando, y sobre todo en Latinoamérica, a no ser el primer eslabón de atención a aquellos pacientes que tienen un nivel de dependencia que se gradúa, no todos los dependientes tienen el mismo grado de dependencia. Con esto fíjense el contexto cultural, el contexto sanitario, el contexto demográfico y el contexto social que implica hablar de por qué debemos tener leyes o reglas de juego para los sistemas de cuidado cuando demográficamente y epidemiológicamente ya no es un tema que está por llegar, ya llegó y está en crecimiento y en un crecimiento en etapa moderada en el caso de Argentina. Por eso los estados deben ocuparse de esto. Bien, Guillermo, vos sabrás que acá tenemos el tiempo medio contado. Se me agota el tiempo de la nota, pero sí me gustaría no cerrar la nota, que me cuentes muy rápidamente, porque creo que en esto Tato me va a dar la derecha y también Martín. Esto da para otra charla más. Obvio. Así que sí, Con gusto. te vamos a estar Con llamando, gusto. te vamos a estar llamando más adelante nuevamente para continuar con esta charla. Pero un poco para ir cerrando la del día, rápidamente, ¿cómo solucionan otros países del mundo este tema o un modelo? O vos ya hablaste algo de los modelos, pero algo a lo que vos decís, bueno, no podría faltar tal cosa. Yo a partir de ahora en esta situación haría tal cosa. Así de una manera rápida como para cerrar el tema. Contame. La primera construcción es legislativa. Bien. Hay que legislar esto, porque en Argentina no hay legislación acerca de esto, entonces no tenemos regla de juego. Entonces hay dispositivos privados y públicos, pero cada uno hace lo que quiere y nadie los controla. Entre ellos no se controla qué es lo que se hace, cuáles son los programas que se aplican y cuál es la calidad de la atención que reciben los adultos mayores. O sea, fijar las reglas de juego es importante. El segundo punto, integrar que las prestaciones sanitarias y estrictamente sociales tengan un único destino y una única manera o una única forma para que tengamos todo lo mismo. Y por otro lado, me parece que también hay que difundir estas problemáticas que están en las mesas de trabajo de todos nosotros, los que trabajamos en organismos públicos o privados, en donde las familias se sientan a decir,
doctor, ¿qué hacemos con mi papá o con mi mamá que tiene esta condición? Y yo no lo puedo cuidar, no lo puedo pagar, la obra social no me responde y en el Estado no hay un lugar donde yo pueda ir a golpear la puerta y decir, ¿alguien me puede ayudar porque esto me está pasando? Bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Yo seguiría hablando un rato largo porque tengo un montón de cosas para preguntar. Sí. Quedan pendientes para la próxima, que te vamos a estar seguramente llamando. ¿Vos estás ahora dónde, Guille? Así la Estoy en gente. Concordia, en Entre Ríos, Muy donde bien, vivo. muy bien, muy bien. Vamos a estar haciendo otra comunicación a Concordia más adelante, 2 o 3 semanas y te vamos a estar de El vuelta mate no llamando. falta en Concordia, el mate No, no falta. no, seguramente que no. Bueno, con gusto y si no podemos hacer una presencialidad en el estudio, puedo viajar hasta allá, no hay problema. Bueno, bueno, te comprometemos con eso. El día que vengas mate no va a faltar Si y... no, que se traiga alguna yerba de allá, que mejor. Ah, eso sí, te encargamos una yerba, muy bien. Llevaremos, no hay problema. Bueno, Guillermo, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme y bueno, nos estamos viendo nuevamente, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por permitirme contarles un poquito qué anda pasando con este tema. Bueno, Abrazo. abrazo. Un abrazo, que estén bien. A la audiencia le decimos vamos a poner un temita musical mientras preparamos el estudio para que ingresen los muchachos de Geopolítica, que vamos a ir primero con Geopolítica y después con Café. Lo estoy mirando Pérez, que le había mandado la grilla al revés, pero vamos a cambiar el orden. Vos ibas a pedir un tema musical, dijiste. Pero lo vamos a pedir para el próximo bloque, el tema musical. Ahora que vamos a dejar que, Así no lo que elija enloqueces. o Pérez, ¿sí? Para el próximo elijo uno que me represente.